Errores en los ajustes contables. Al momento de realizar el balance de comprobación, se pueden detectar errores en la información registrada. Estos errores se dividen en tres. En primer lugar tenemos el error de preparación del balance de comprobación, el cual ocurre cuando se suma incorrectamente una columna, se pasa incorrectamente una cantidad al balance de comprobación o se anota el saldo en una columna equivocada o se omite. El segundo es el error en el saldo de las cuentas, el cual ocurre por calcular incorrectamente el saldo, anotar el saldo en una columna equivocada. El tercer error es el error del registro en el libro mayor, el cual ocurre porque se registra una cantidad equivocada en una cuenta, se registra un débito en el haber y un crédito en el debe, o se omite algún registro en el debe o en el haber. Cabe resaltar que estos ajustes pueden afectar directamente a los estados financieros. Hablaremos del ajuste, el cual es un registro contable que permite llevar el saldo de una cuenta a su valor real. También permite elaborar los estados financieros con información confiable y objetiva. Dentro de las características de los asientos de ajuste tenemos que se realizan en función a cada periodo contable, también que utilizamos una cuenta del estado de resultados y una cuenta del estado de situación financiera. Por otra parte, que se realizan al finalizar cada periodo. Además, podemos decir que se realizan antes de la preparación de los estados financieros y se realizan para llevar una cuenta a su saldo real. Cabe recalcar que cuando hablamos de ajustes ya estamos refiriéndonos que estamos a fin de mes, es decir, que ya tenemos el balance de comparación. Por lo tanto, sobre este se realizarán los ajustes correspondientes. Esto justo ocurre cuando la empresa desembolsa efectivo por un contrato o servicio que aún no se consume o utiliza hasta ese momento. En un principio se contabiliza por las cuentas, servicios y otros contratos por anticipado, pero al finalizar el periodo se ajusta la porción del servicio o contrato que se ha utilizado hasta ese momento para luego registrarla como un gasto. Esto ocurre cuando la empresa cobra por anticipado por el bien o servicio que brindará en un futuro. Estos en un principio se registran como pasivos, ya que al no cumplir con lo pactado, es decir, la empresa al no brindar el servicio o el producto por el cual ya se acordó, el dinero puede ser devuelto. Al finalizar el periodo, se toma la porción del contrato por el bien o servicio ya brindado y se registran como un ingreso. Son gastos que la empresa consume o utiliza por bienes o servicios brindados por terceros, que aún no paga pero sabe que debe pagar. Al finalizar el periodo, estos gastos se deben ajustar dependiendo de la naturaleza de la cuenta de ajuste. Son ingresos que se han devengado sin que se hayan registrado en las cuentas. Cuando la empresa ha prestado un bien o un servicio y aún no lo ha facturado o cobrado, se debe provisionar ese derecho que tiene de cobrar por el bien o servicio entregado. Este asiento es importante porque nos permite detectar problemas de flujo de efectivo antes de que lleguen una transcripción de ganancias o un informe del analista. Existen varios ejemplos, pero uno de los más significativos es los honorarios por servicios que presta un abogado y no facturó al cliente cuando concluye el periodo. Se originan cuando se concluye que no se tendrá éxito en el cobro de las cuentas por cobrar, es decir, que son aquellas que habiéndose realizado las gestiones de cobranza y transcurrido un tiempo más allá de lo razonable, no han podido ser efectivos su cobro debido a las dificultades financieras que tiene el deudor. Para la provisión de la cobranza dudosa se tienen que hacer indicios en donde el cliente no va a poder pagar. Cuando existe evidencia del deterioro de la cuenta por cobrar, el importe de esta cuenta se debe disminuir mediante una cuenta de evaluación para efectos de su presentación en los estados financieros. La cuenta de evaluación que se utiliza para presentar el monto estimado de aquellas cuentas en las cuales la empresa considera poco probable que su cobrabilidad y que cumple con ciertas condiciones para su provisión es la cuenta 19. Existen también varios ejemplos, pero vamos a mencionar que cuando se realiza el protesto de la letra, el cliente entra a un proceso de quiebra o cuando para la cobranza pasó ya más de un año, se utiliza este tipo de asiento.
se origina por la diferencia entre el tipo de cambio de la fecha de registro de las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar o las cuentas de efectivo y equivalentes de efectivo, y el tipo de cambio de la fecha de cierre de las mismas. Hace referencia a la correcta evaluación de los mismos, ya sea porque se hayan vendido, consumido, hayan sufrido deterioro de valor, se volvieron obsoletos, o al hacer el inventario físico se hayan encontrado más o menos unidades de las registradas contablemente. Es el ajuste por la depreciación del activo fijo como los inmuebles, maquinaria y equipo. Está relacionado con la correcta evaluación del mismo, producto del desgaste por el uso normal que se le da. El activo pierde valor y esto debe reflejarse como gasto de depreciación en los estados financieros. Pasos. En primer lugar, resumiremos los ajustes realizados en la cuenta T e incorporaremos en los saldos de diferentes cuentas. En segundo lugar, utilizaremos la hoja de trabajo, balance de comprobación ajustado. Y por último, con los saldos ajustados, elaboraremos los estados financieros. A continuación les voy a explicar los pasos para elaborar el balance de comprobación ajustado. El primer paso es la mayorización de ajustes. El segundo paso es trasladar los ajustes realizados a la hoja de trabajo. Para después calculamos los nuevos saldos que vendrían a ser los saldos ajustados y finalmente separamos las cuentas de estado de resultado de las cuentas de estado de situación financiera. Las conclusiones serían que es importante tomar en cuenta los ajustes contables al momento de registrar eventos, ya que nos muestra los saldos reales y nos ayuda a una correcta toma de decisión. Además, los cambios en la economía afectan siempre a las empresas. Es por ello que si existe un cambio en la moneda extranjera, este se debe corregir para poder actualizar y cuadrar las cuentas. Gracias.